Ahora sí, mexicanos, regocijaos. Vacaciones, ahora sí para todos. 12 días de vacaciones a partir del primer año. Esto, por supuesto, a partir de las primeras horas del 2023, ¿sí? El presidente López Obrador acaba de revelar en la mañanera que firmó este lunes 26 el decreto con el cual se amplía de 6 a 12 días de vacaciones desde el primer año de trabajo a todos los mexas. Por lo cual, entonces, ahora sí, los mexicanos, por lo menos en teoría, tendremos un muy buen espacio para descansar desde el primer año de trabajo. Sí, está chido. La verdad es que hay que decirlo, es muy bien intencionado esta iniciativa, sí, hay que decirlo, aún a pesar de que haya venido del Movimiento Ciudadano, que tengo mis dudas sobre el tema este asunto. Y déjeme decirle que nada más queda una partecita pendiente. Primero que nada, felicidades, chido, qué bueno que ya, 12 días de vacaciones, no está nada mal. Ahora el tema va a ser tener una economía para que de verdad entonces esos 12 días de vacaciones se puedan disfrutar con suficiencia. Porque déjeme decirle, 12 días sin lana ha de ser horrible, cabrón, ha de ser del nabo. Eso es por un lado. Por otro lado, también hay que decirlo muy claramente. Si bien es cierto que la enorme mayoría de los patrones mexicanos, de los empresarios mexicanos, son muy responsables y cuidan mucho a sus trabajadores, también hay una runfla de mequetrefes que son unos perros con sus empleados y que los intentan no solamente exprimir al máximo, sino que además les intentan regatear todos sus derechos. A esos empresarietes de pacotilla, a esos a donde debería de apretárseles el zapato por lo menos un poco, porque créame que son de los nefastitos que hacen precisamente que todos los trabajadores odien a todos los empresarios, lo cual es muy injusto. Yo conozco a uno que es una basura, es una auténtica basura y que exprime lo más que puede a sus empleados y que además dice que no, es que me tienen que dar todo porque yo les estoy pagando y que no paga además muy bien, que digamos. Y que bueno, ¿para qué le digo yo? Pues por eso se sale uno. Y yo no pienso ser uno de esos patrones, por supuesto que no. Ningún empresario puede consolidar una empresa o un emprendimiento a costa de estar jodiendo a los empleados. Por supuesto que no. Ahí sí no se vale. Por supuesto que no. Así que al gobierno mexicano, ahora que está tan metido en este tema, pues entonces yo estaría muy bien a darle también. Entonces también ajustarle los zapatos y también apretar un poco precisamente a esos empresarios malandros, explotadores, que no dan tregua a sus trabajadores. Ahí es entonces donde hace falta. Eso es por un lado. Y por otro lado, también hacer obligatorios muchos elementos. Por ejemplo, hay empresas que les cobran a sus trabajadores las vacaciones. Digo, ahí nomás para que se vayan ustedes dando un quemón. Ahora imagínense, si les aumentan el monto o el promedio de días de vacaciones, pobres trabajadores, les va a salir de oro las mendigas vacaciones. Hay muchos pendientes todavía. Es de celebrarse ese asunto, pero, híjole, ahora falta también que a los depredadores disfrazados de empresarios también se les ajustan las tuercas. Yo digo que sí. Y para los que nos acabamos de meter de empresarios, que nos sirva de lección este asunto y que aprendamos a que nuestros empleados, nuestros trabajadores, no son para explotarlos, no, son colaboradores. Una empresa solamente se le puede llamar así cuando se convoca, no solamente la idea del empresario, sino que también sirve esto para juntar a un grupo de gente talentosa para construir un emprendimiento que genere muchos frutos. Y las empresas no son solamente de quienes las idean, son también de la gente que se pone a chingarle para hacerlas grandes. Esos son los empresarios fregones, esos son de los empresarios que yo quiero ser, por supuesto, y los demás, literal. ¡Qué suerte para la ministra Yasmín Esquivel! Porque ya salió otro mentiroso, pero en Estados Unidos. Y es que resulta que el diputado republicano por Nueva York, George Santos,
de origen latino, por supuesto, pues resulta que mintió para poder llegar al escaño en el Congreso, así de simple. Y no solo lo admitió con una singular alegría, él fue el que lo admitió, sino que además ya ofreció, por lo menos en su cuenta de Twitter, que para esta próxima semana va a dar una explicación amplia, pero que el haber mentido no obstará para cumplir con sus obligaciones ante la ciudadanía. Mejor seguridad, mejores servicios y todo, bla, 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 lo que hacen todos los políticos. Y bueno, hay que pararnos un ratito en el camino, en este tema de las mentiras. ¿Usted no ha mentido nunca? ¿Jamás en su vida? Todos hemos mentido en alguna ocasión, o en muchas ocasiones, o en una base diaria, así de sencillo. Que encontremos de manera tan flagrante personas que mienten para conseguir escaños en materia judicial o en la nomenclatura política, de hecho ya no nos extraña, prácticamente lo tenemos como un elemento indivisible de esa práctica o de ese tipo de puestos. Y aún así, quienes son sorprendidos en la maroma son azotados con el oprobio público de una manera brutal. Pero en serio, en buena onda ya, más allá de eso, el hecho de mentir, la mentira propia, por supuesto, nos hace reflexionar sobre nosotros mismos. Hay que decirlo con toda la amplitud y también una cosa es decir siempre la verdad y otra cosa es ser sinceros. Y bueno, ser sinceros implica obviamente reconocer que una o muchas veces hemos mentido para lograr lo que nosotros queremos. Y hay incluso hay debates filosóficos profundos en este tema. Por ejemplo, es muy reconocida y muy conocida la dialéctica por ejemplo, de Immanuel Kant, que él decía que se tenía que decir la verdad a rajatabla aunque nos fuera a cargar el payaso si lo hacíamos. Lo cual fue muy cuestionado, por ejemplo, sobre todo en el entorno de la Segunda Guerra Mundial, porque evidentemente el sostenimiento de esa filosofía kantiana implicaba entonces que, por ejemplo, hubiera peores masacres de las que había entonces. Entonces era necesario recurrir a la mentira para salvar vidas. Eso fue algo que ayudó a sostener después de la Segunda Guerra Mundial como una especie de conveniencia de mentir para lograr altos objetivos sociales, que luego después fue utilizado por los propios políticos, pues entonces para utilizar eso como una especie de justificación para lograr el mayor bien común. ¿Le suena la frase? Este asunto también de mentir en algo, por ejemplo, tan sencillo como podría ser el currículum, como lo hizo precisamente George Santos, el decir que sé tanto porcentaje de inglés, cuando en realidad no sé ni siquiera pronunciar yes, tiene una frecuencia increíble en los currículums sobre todo. O decir, por ejemplo, que trabajé con fulano, sutano y perengano, y que resulta después que no es cierto. Obviamente eso es algo que se sanciona sobre todo en las empresas con un despido inmediato. Pero además hay otras partes, por ejemplo, en los mismos currículums en donde se llama lo que ya ahora los reclutadores buscan mucho, que son los soft skills o las habilidades suaves. Y ahí sí es muy difícil encontrar la forma de desmentirlas. Y que a lo mejor mucha gente dice, ay, voy a inventar esto, madre, y órale, va, y que me la crean. Y órale, obtienen el empleo, sin tener esas famosas habilidades que buscan los reclutadores. Ahí la que sufre es la empresa, porque obviamente está reclutando a alguien que no tiene esas habilidades, pero probablemente en el transcurso de su trabajo a lo mejor las adquiere. Y esto entonces le quita validez al problema moral que implica una mentira. Por supuesto que este asunto de las mentiras tiene muchas ambivalencias. Los mexicanos, es más, todo el planeta, sabemos, por ejemplo, ya damos por anticipado que los políticos mienten. No hay ni un solo político que no mienta. Y aún así, están en la lista de nuestras prioridades.
Y no voy a dar nombres ahorita, porque en México podemos decir muchos, pero en Estados Unidos podemos decir muchos, en Sudamérica no, bueno, no se diga, en Europa, en Asia, en Australia, en donde usted me diga y quiera, todos los políticos sistemáticamente mienten. Y aún así los tenemos en altos cargos. ¿Qué habla o qué dice esto de nosotros como sociedad? ¿Acaso ha fracasado la sociedad occidental? Hay mucho tema de qué cortar, pero bueno, yo creo que valdría la pena incluso también nosotros también hacer una especie de acto de contrición y decir, bueno, yo también miento, pero ¿qué tanto implican estas mentiras para mi propio beneficio? ¿O qué tanto estas mentiras que yo digo afectan a terceros? No estoy yo aquí para darle a usted una clase de moralidad, por supuesto que no. Simple y sencillamente vale la pena hacer esa reflexión. Es una reflexión válida, bonita para el fin de año, pero que sí hace falta de pronto darle una revisada justamente a cuáles son nuestros parámetros mentales y hasta dónde aceptamos la mentira como una especie de lubricante social para poder lograr el bien común o el bien personal o el bien familiar. Las relaciones interpersonales, no se diga tanto. Las relaciones de pareja. Una sinceridad total, completa y absoluta, le aseguro al 100% que va a conducir a que esa relación no dure una semana. Porque una sinceridad total, cruda y contundente, revienta cualquier cosa. A menos que la persona que escuche la brutalidad de la verdad tenga una capacidad de perdón más allá de lo oprobio que podría significar darse cuenta de la terrible verdad. Por eso, precisamente por eso, muchos matrimonios que han pasado por terribles situaciones de tensión o de descubrimiento de la verdad, terminan por sobrevivir cuando la otra persona aplica el perdón, ¿sí? Cuando perdona a pesar de todo y sobre todo cuando hay dos condiciones también, amor y respeto. Si existe amor y respeto, a pesar de las terribles mentiras, queda para la otra persona decidir si va hacia adelante o si de plano considera el engaño tan imperdonable como para reventar algo bonito. Es una posibilidad. Y por supuesto que esto también nos obliga a pensar, bueno, ¿acaso entonces será que a nivel social, en la construcción, volvamos otra vez al tema político, judicial o todo ese tipo de cosas, también los humanos nos gusta jugar al perdón? Y es entonces la razón por la cual, a pesar de que nuestros políticos, a pesar de que sabemos de que nos mienten, los volvemos a elegir una y otra vez. ¿Acaso será esta la razón por la cual todas las Yasmines Esquivel o los Peñas Nietos que plagian sus tesis, había un caso famosísimo de un cuate que fue incluso secretario de Educación Pública, el doctor Fausto Alzati, que luego después se descubrió que no era doctor y luego después se hizo tan famoso que incluso se decían currículums falsati. Y aún así se le perdonó. En paz descanse el hombre. Bueno, no sé, ya lo estoy matando, a lo mejor ni siquiera estoy mintiendo y a lo mejor ni siquiera ha muerto, si ha muerto, no estoy muy seguro. Pero el caso es que al final del día, todos esta bola de mentirosos los terminamos perdonando. Los humanos tenemos esa enorme capacidad de perdonar casi todo. Casi todo, ¿no? Hay personajes de la historia de los cuales nunca se les va a perdonar absolutamente nada. Pero hay que reducir este asunto a uno mismo y preguntarse, bueno, ¿qué tanto miento yo como para volverme el dedo flamígero que indique ese vato está mintiendo? Está buena la reflexión por el fin de año. Este año que se acaba, 2022, ha visto ahora sí ver cómo los medios de comunicación convencionales prácticamente se están despidiendo de la audiencia.
En otra oportunidad le estaré platicando de la trampa que es los índices de rating, que es lo que hablan muchas estaciones de radio y de televisión. Pero déjeme decirle que el rating se ha estado moviendo últimamente porque la audiencia se ha derrumbado. Ya cada vez menos gente sintoniza en su casa la radio. ¿O usted lo ha hecho últimamente? A ver, es más, le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintonizó en su casa la radio? Habrá múltiples respuestas, pero me imagino que hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintonizó la televisión abierta para ver un programa en específico? Muchos me van a decir, como me lo han dicho en vivo, que no, ya nomás ven Netflix, Disney Plus, HBO, Amazon Prime y así, cosas así por el estilo, o que solamente lo hacen en sus teléfonos. ¿Cuándo fue la última vez que usted compró un periódico? La respuesta está. Pero eso sí, ¿cuándo fue la última vez que recibió usted algún video o algún audio o alguna nota de medio de comunicación en su teléfono? Hace cosa de segundos antes de ver este video, y después de este video usted va a ver algo. No es que la gente deje de ver televisión, ni tampoco que deje de escuchar radio, ni tampoco que deje de leer. No. Simple y sencillamente cambió el carrier. Los carriers ya no son la televisión de la sala de la casa. Los carriers ya no es el estéreo que estaba ahí en casa, que ya casi nadie usa y está todo empolvado o incluso ya lo quitaron. El carrier ya no es el pedazo de papel, no. El carrier ahora es el teléfono. Y ahí es entonces donde muchos medios de comunicación han fracasado y fracasarán miserablemente en este tema. Pero al final del día hace falta un ingrediente, porque luego después este argumento que le acabo de platicar a usted se utiliza mucho por los redentores de las redes sociales o como usted comprenderá, o por ejemplo los que hablan sobre ser expertos en las redes sociales, lo cual no existe. Nadie es experto en redes sociales. El que diga que es experto en redes sociales está mintiendo. Pero más que nada, todo tiene un factor común. Al final del día, a la gente nos gusta una cosa, y usted que está escuchando este video me dará la razón. Al final del día nos gustan las historias. Las historias bien contadas son las que nos agradan, son las que nos gustan, son las que nos prenden, y luego terminamos, cuando vemos una buena historia, aunque sí dure segundos, terminamos dándole like o terminamos suscribiéndonos a ese canal para seguir viendo ese tipo de historias. Entonces, pues, este 2023, que está a punto de llegar, nos va a mostrar algo. El que sepa narrar mejor una historia va a ser el que va a tener parte de la enorme audiencia, porque también la audiencia se ha atomizado enormemente. Y una buena historia, que es el tema de este video, no es únicamente una gran historia periodística sobre grandes temas sociales, políticos, culturales, económicos. No. Una buena historia es la que nos narra incluso la historia de un pequeñín que le ayuda a su papá a trabajar. O la historia de una ama de casa que después de muchos esfuerzos y muchos intentos, por fin ha logrado dar con una receta que le gusta a toda la comunidad y hace un restaurante. Una buena historia es aquellas que nos narran sobre el triunfo humano encima de todos los problemas. Esas pequeñas historias son las que van a seguir dominando el ambiente de las redes sociales. Y déjeme decirle que así como yo lo intento, también usted puede hacerlo. Se lo digo porque ha habido algunas personas que me han platicado que cómo es que le hago yo para sacar tantas historias en las redes sociales. El día a día, por supuesto que le va enseñando a uno eso, pero el tema es saberlo platicar. A veces se logra y a veces no. Y yo puedo decir por mí que muy pocas veces lo logro, pero cuando lo logro se retribuye mucho con la interacción de las personas. Y al final del día, déjeme decirle que los humanos, aunque ahorita estamos tan tecnificados y toda la cosa, no somos diferentes a los humanos de hace 20,000, 30,000 años. Al final del día, todos
A todos nos gustan las historias. Y las historias en aquellos tiempos, hace 25,000 años, eran contadas alrededor del fuego. Después de un arduo día de estar cazando y buscando el alimento, toda la tribu se reunía alrededor de una fogata y se contaban historias. Las historias del día, la historia de cómo te fue cazando animales, cómo te fue consiguiendo alimento cómo nos fue con los niños, qué son esas cosas que están brillando, cuál es la explicación del mundo, por qué el día sucede a la noche, por qué de pronto hace frío, por qué de pronto hace calor. Y esas explicaciones que buscábamos los humanos, esas historias que se contaban al calor del fuego, hoy se cuentan al calor de la pantalla. Los humanos seguimos siendo exactamente los mismos de toda la vida. Mayor explicación o menor explicación sobre este tema, antropológico estrictamente, nos debe de obligar entonces a repensar en contar buenas historias. Mi historia puede ser interesante, su historia por supuesto que es interesante, hasta la más pequeñita, la más diminuta. Para las personas que me han preguntado cómo hacerle para estar grabando todos los días algo, simple y sencillamente cuenten una historia. Y a mí me gustaría más ver historias de ustedes. Yo cuento historias de otras personas por mi oficio de reportero, pero eventualmente, probablemente también cuente mi historia de reportero o cómo es que llegué a ser maldito reportero. Puede ser que hasta incluso sea más interesante que las tonterías que digo diariamente. Pero, sobre todo, haga usted su propia historia, cuéntela bien, con un buen hilo conductor, un hilo narrativo, y cuéntemela. Estaría bien padre poder hacer ese tipo de cosas, pero mire, créame, si usted me cuenta su historia, le aseguro que usted tiene un suscriptor asegurado. Yo seré el primero. Y entre más historias haya, obviamente entonces nosotros mismos podremos estar conduciendo hacia un hilo narrativo interesante. La historia de cada uno, que es lo verdaderamente interesante. Pero bueno, ¿sabe qué? Ya está a punto de acabarse este año y pues vámonos haciendo menos, ¿no? Porque ya es hora de irnos a cenar.